Hoy es Nochebuena. Todo este tiempo hemos estado esperando a Jesús. María, en su recogimiento, nos ha enseñado un espíritu de oración. Nuestra oración, hemos aprendido a tratar mejor a Jesús. Hemos creado en nuestro interior una necesidad de acudir a la oración con humildad. El trato con Jesús por medio de jaculatorias nos han ayudado también, entre otras cosas, a acudir a San José, que es nuestro maestro en la vida interior. La meditación del libro Hablar con Dios nos guía en esta Nochebuena. Escuchemos. Por la entrañable misericordia de Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Jesús es el sol que ilumina nuestra existencia. Todo lo nuestro, si queremos que tenga sentido, ha de hacer referencia a Él. De modo muy especial y extraordinario, la vida de la Virgen está centrada en Jesús. Lo está singularmente en esta espera del nacimiento de su Hijo. Apenas podemos imaginar el recogimiento de su alma. Así estuvo siempre, y así debemos aprender a estar nosotros, tan dispersos y distraídos por las cosas que carecen de importancia. Pero una sola cosa es verdaderamente importante. En nuestra vida es importante Jesús y cuanto a Él se refiere. María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón, nos dice el Evangelio. Su madre guardaba estas cosas en su corazón. Por 2 veces el evangelista se refiere a la actitud de la Santísima Virgen frente a los acontecimientos que iban ocurriendo. La Virgen conserva y medita, sabe que ese recogimiento interior en el que es posible valorar y guardar los acontecimientos grandes de la vida, en su intimidad, enriquecida por la plenitud de la gracia, reina aquella armonía primitiva en la que el hombre fue creado. Ningún lugar mejor para guardar y ponderar esta acción divina excepcional en el mundo que el que ella era testigo. Después del pecado original, el alma pierde el dominio de los sentidos y la orientación natural hacia las cosas de Dios. En la Virgen no fue así, en nosotros sí. En ella, por haber sido preservada de la marcha original, todo era armonía, como en los comienzos. Es más, estaba embellecida por la presencia de todo lo singular y extraordinaria de la Santísima Trinidad en su alma. María está siempre en oración, porque todo lo hace en referencia a su Hijo. Cuando habla de Jesús, hace oración. Eso es oración, y cada vez que le mira, también es oración. Mirar con fe a Jesús sacramentado, realmente presente en el sagrario. Cuando le pide o le sonríe tantas veces en la vida de Jesús, cuando pensaba en Él, su vida estuvo determinada por Jesús y a Él se orientaba plenamente en todos sus sentimientos. Su recogimiento interior fue constante, su oración se fundía con su misma vida, en el trabajo y la atención con los demás. Su silencio interior era riqueza, plenitud y contemplación. Nosotros le pedimos hoy que nos dé ese recogimiento interior necesario para ver y tratar a Dios muy cercano también en nuestras vidas. Hoy sabréis que viene el Señor, y mañana contemplaréis su gloria. Imagina cómo la Virgen te alienta en esta víspera del nacimiento de su Hijo a no dejar jamás la oración, el trato con Él. Sin oración estamos perdidos, y con ella somos fuertes, sacamos adelante todas nuestras tareas. Entre otras muchas razones debemos orar también porque somos frágiles y culpables. Es preciso reconocer humilde y realmente que somos pobres criaturas, con ideas confusas, frágiles y débiles, con una necesidad continua de fuerza interior y de consuelo. La oración da fuerza para las grandes ideas, para mantener la fe,
la caridad, la pureza y la generosidad. La oración da ánimo para salir de la indiferencia y de la culpa. Si por desgracia se ha cedido en la tentación o la debilidad, la oración da luz para ver y para juzgar los sucesos de la propia vida y de la misma historia desde la perspectiva de Dios, desde la eternidad. Por eso, no dejes de orar. Que no pase un día sin que hayas orado un poco. La oración es un deber, pero también es una alegría, porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. Hemos de aprender a tratar cada vez mejor al Señor a través de la oración mental. Esos ratos como ahora que dedicamos para hablarle calladamente en nuestros asuntos, darle gracias, pedirle ayuda, a estar con Él, y mediante la oración vocal quizá, también con oraciones aprendidas cuando éramos pequeños. No encontremos a lo largo de nuestra vida a nadie que nos escuche con tanto interés y con tanta atención como lo hará Jesús. Nadie ha tomado nunca tan en serio nuestras palabras como lo hace Él, con tanta atención. Nadie nos ayudará tanto como nos puede ayudar Él. Nos escucha con extremo interés cuando hacemos nuestra oración. La oración es siempre enriquecedora, incluso en ese diálogo mudo ante el sagrario que no decimos palabras y solo basta mirar y sentirse mirado. Qué diferencia de la frecuente palabrería que muchos hombres que nada dicen porque nada tienen que comunicar. De la abundancia del corazón habla la boca, así nos decía San Pablo. Si el corazón está vacío, ¿qué podrán decir las palabras? Y si está enfermo de envidia, de sensualidad, ¿qué contenido puede tener ese diálogo? De la oración, sin embargo, salimos siempre con más luz, con más contenido, con más alegría, con más fuerza. Poder hacer oración es uno de los dones más grandes del hombre. Hablar y ser escuchado por su Creador. Hablar con Él, llamarle amigo. Ayuda mucho que comprendamos que en la oración hemos de hablar con el Señor con toda sencillez, pensar y entender lo que hablamos y con quién hablamos, y quiénes somos los que oramos para hablar con tan grande Señor, pensar esto y otras cosas semejantes de lo poco que le habremos servido y de lo mucho que estamos obligados a servir, esa oración mental. No pensemos que es inútil, así nos decía Santa Teresa. Algunos pueden pensar que la oración es extraordinariamente difícil de hacer o que no es para nosotros. El Santo Evangelio nos dice una gran verdad, que hemos de acudir con confianza, como Nicodemo, Bartimeo, los niños, con quienes el Señor se goza especialmente, una madre, un padre que tiene un hijo enfermo, un ladrón, los magos, Ana, Simeón, los amigos de Betania. Todos ellos ahora nos preceden en oración. Así hemos de hablar con Dios. En la oración es importante la perseverancia y las buenas disposiciones, entre ellas la fe y la humildad. No podemos llegar a la oración como el fariseo de aquella parábola dirigida a algunos que confiaban más en sí mismos y despreciaban a los demás. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones. Ayuno 2 veces por semana. Enseguida nos damos cuenta de que el fariseo ha entrado al templo sin amor. Él es el centro de sus pensamientos y el objetivo de su propia estimación, y en consecuencia, en vez de alabar a Dios, se alaba a sí mismo. No hay amor en su oración y no hay tampoco caridad, no hay humildad. No necesita de Dios. Por el contrario, podemos aprender mucho de la oración del publicano humilde, atenta, como la mente fija en la persona con quienes hablamos, confiada, procurando que no sea
un monólogo en el que nos damos vueltas a nosotros mismos, recordando situaciones sin referirlas bien a Dios o dejando incontrolada la imaginación. El fariseo le falta humildad, se marchó del templo sin haber hecho oración. Hasta en eso se puso de manifiesto su oculta soberbia. El Señor nos pide sencillez, que reconozcamos nuestras faltas, que le hablemos de nuestros asuntos y de los suyos. San José María Escrivá dio un consejo a uno de los que le escribían. «Me has escrito», dijo, «orar es hablar con Dios». ¿Pero de qué? ¿De qué? De Él, de ti, de alegrías, de tristezas, de éxitos y fracasos, de ambiciones nobles, de preocupaciones diarias, de flaquezas. De todo puedes hablar con Dios, de gracias y peticiones, de amor y desagravio. En 2 palabras, conocerle y conocerte, tratarse. En la oración se enciende el fuego. A eso vas a hacer oración, a hacerte una hoguera, una lumbre viva, que dé calor, que dé luz. Por eso, cuando no sepas ir delante, cuando sientas que te apagas, si no puedes echar en el fuego troncos olorosos, echa las ramas y la hojarasca de pequeñas oraciones vocales, de jaculatorias, que sigan alimentando la hoguera, y habrás aprovechado el tiempo. Sobre todo al principio, y a veces por temporadas, nos ayudará a servirnos de un libro, como el cojo se sirve de las muletas para ir adelante en la oración. Así hicieron también muchos santos. Si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin libro, que tanto temía mi alma estar sin oración, como si mucha gente fuera a pelear. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en el que había de recibir los golpes de muchos pensamientos, andaba consolada. Así se expresaba Santa Teresa. Habitualmente nuestra oración debe concluir en preciosos propósitos de mejora. Preguntemos con sinceridad al Señor: ¿qué deseas de mí en este asunto concreto en que he estado considerando? ¿Cómo puedo mejorar yo ahora en esta virtud? ¿Qué debo ponerme de cara a los próximos meses para cumplir tu voluntad? Ninguna persona de este mundo ha sabido tratar a Jesús como su madre, y después de su madre, San José, quien debió pasar largas horas mirándole, hablando con él, tratándolo con toda sencillez y veneración. Por eso, quien no hallare maestro que le enseñe la oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Al terminar nuestra oración de hoy, contemplamos a San José muy cerca de María, lleno de atenciones y delicadezas hacia ella. Jesús va a nacer. Él ha preparado lo mejor que ha podido en aquella gruta. Le pedimos nosotros que nos ayude a preparar nuestra alma, a estar dispuestos para no estar dispersos y distraídos cuando tenemos tan cerca ya a Jesús. Que Dios te bendiga.